sismólogo de la Universidad Nacional. Don Esteban, gusto tenerlo. ¿Cómo me le va? ¿Cómo amaneció? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, en aquella oportunidad, don Esteban, cuando hablaban de ese sismo que duró 9 días, estaban investigando, eso fue el año pasado, de hecho, en el 2023, estaban investigando realmente qué fue lo que lo provocó. Y se encuentran con lo que es ya en estos días casi noticia diaria. Montañas de hielo descongelándose, rompiéndose, el daño climático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, el debilitamiento de las capas de hielo, principalmente en las zonas nórdicas, en los polos, en las regiones más altas de nuestro planeta, está generando un cambio en la geomorfología terrestre. En este caso, al incrementar la temperatura, entonces estas capas de hielo se derriten, permean en la corteza, es decir, se percolan en el interior de la Tierra y facilitan el proceso de deslizamientos. Esto fue lo que encontramos con una investigación científica que publicamos en la revista Science hace unos días, en donde un deslizamiento de más de 25 millones de metros cúbicos ocurrió en Groenlandia. Uh-huh. Y nos dimos cuenta de que ocurrió este deslizamiento gracias a los registros sismológicos en todo el mundo. Empezamos a observar una señal sísmica muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la sismología, que es un registro dinámico de ruptura de terremotos. Este registro que encontramos era muy monótono, era una señal que no cambiaba en el tiempo y se mantuvo por 9 días. Y se produjo porque cuando ocurrió el deslizamiento, el material que colapsó, cayó en un fiordo. Un fiordo es un golfo que es muy estrecho, tiene Uh-huh. paredes muy estrechas y es muy profundo. Y entonces al caer el material en el fiordo de Dixon en Groenlandia, el agua comienza a oscilar, se produce un tsunami de más de 200 metros de altura, Caramba. nunca antes visto en la historia en la historia moderna, por ejemplo. Y entonces registramos este tsunami y las olas comienzan a oscilar de un lado hacia el otro a lo largo del fiordo. Y esta oscilación es la que genera la señal sísmica que registramos en todas las estaciones del mundo en este trabajo que acabamos de publicar. Claro, ahora, a ver, es de locos las cifras que usted como que no caben en la cabeza. Un tsunami de 200 metros de altura, a ver, uno dice, santo Dios, eso se desplaza y ¿por qué razón no termina, bueno, inundando ciudades o generando una tragedia? Es tan lejos, ocurre tan lejos eso, que mueve la tierra, pero no causa daño a la población, a los humanos. Es una muy buena pregunta y la razón es que queda atrapado en el fiordo. Es como un canal, como cuando, por ejemplo, si lo reducimos a palabras un poco más sencillas, es como meterse a la tina del baño y empezar a chapotear. Y entonces el agua no va a salir de la tina, pero continúa oscilando, continúa chapoteando de un lado al otro. En este caso, el tsunami o la ola, el seiche generado, que es esta vibración continua, quedó atrapada en el fiordo. Y entonces eso, pues, permitió que no hubieran tragedias en Groenlandia, por ejemplo, o que el tsunami no se desplazara hacia regiones más bajas del planeta. Ahora, don Esteban, déjeme preguntarle algo, porque de hecho estaba buscando aquí una información. Cuando usted usa la palabra fiordo, yo recuerdo una definición que le hicieron al Golfo Dulce allá por Golfito, en la zona sur del país. Ese es un ejemplo de un fiordo y cómo es tan profundo que pues uno ve el Golfo, ve el mar, pero no el tamaño de profundidad. ¿Ese es un buen ejemplo de lo que tenemos nosotros acá? Bueno, nosotros tenemos un pequeño fiordo, correcto, en el Golfo Dulce, es un pequeño fiordo. Tiene dimensiones completamente distintas a los fiordos en Groenlandia, por ejemplo. En el Golfo Dulce no es tan profundo como si lo es en Groenlandia. En Groenlandia el golfo es un poco más estrecho y es alargado. Es mucho más largo que el Golfo Dulce. Pero sí, en pequeña escala, el Golfo Dulce es un fiordo formado por múltiples ciclos sísmicos, múltiples rupturas de grandes terremotos durante muchos años, Ajá, o y millones de años. claro, no es tan profundo, pero ¿qué tan profundo es? ¿Tiene idea, doctor? El Golfo Dulce, Sí, es de cientos de metros, cientos de metros. Se me escapa el número sí. exacto en este momento, pero son cientos de metros. Pero es además fantástico pensar
la vida que debe haber a esos cientos de metros, porque alguien decía, uno no alcanza a calcular la calidad de vida y de especies que puede haber en un lugar así, ahí en Costa Rica. Sí, sin duda alguna es uno de los grandes misterios que todavía estamos tratando de resolver como humanidad, ¿verdad? Es entender cómo funciona la vida a profundidades, a ciertas profundidades en donde la luz, por ejemplo, no puede llegar. Y entonces los organismos evolucionan de cierta forma que les permite desarrollarse y crecer en poblaciones, por ejemplo. Sí. Qué pena, lo metí en biología a un sismólogo, pero no importa, ¿verdad? Es todo para Son cuestiones comprender. de cultura general, ¿verdad? Que son interesantes saber. Sí, ahí está Puerto Jiménez y está esa zona que es además maravillosa, maravillosa, de los lugares más bellos del mundo, lo que tenemos allá en el sur del país. Doctor Chávez, ¿se puede repetir un evento como el que pasó en Groenlandia de un terremoto de tantos días seguidos? Sin duda alguna, si ya ocurrió, va a volver a ocurrir. Ese es el primer registro en la historia sismológica moderna y dado el calentamiento global o el cambio climático que estamos experimentando, ese tipo de procesos va a seguir ocurriendo con mucha más frecuencia. Entonces sí, existe la posibilidad. En Costa Rica ya hemos tenido deslizamientos masivos de una cantidad similar de material. Por ejemplo, en el 2020 ocurrió un deslizamiento en el volcán Irazú de más de 25 millones de metros cúbicos. En el 2023 tenemos un deslizamiento de un poco más de 15 millones de metros cúbicos en la zona norte de Costa Rica, en el Parque Nacional Juan Castro Blanco. Ese tipo de procesos está ocurriendo a nivel global y la sismología los está registrando y nos permite entender cómo es que se forman este tipo de procesos y cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, eventualmente la sismología se va a convertir en la herramienta clave para anticipar ese tipo de procesos, no solo los terremotos o las erupciones volcánicas, sino también procesos de cambio geomorfológico en regiones altas o deslizamientos en montañas. Doctor Esteban Chávez, el doctor en sismología. Él es sismólogo de la Universidad Nacional esta mañana con nosotros aquí en nuestra radio. Doctor, que me la vaya muy bien, don Esteban. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Las 8 de la mañana, 23 minutos. Vamos cerrando nuestra edición de hoy. Ahí está.